Vamos a hacer ahora con Esquerra Unida. Estoy muy bien acompañada, habéis visto la variedad de edades y de personas que tenemos aquí. Queremos desarrollar desde Esquerra Unida local pues una serie de actos que vayan en línea, ¿no? de dar nuestra mirada, ¿no? Desde las políticas que vamos desarrollando, y especialmente pues hoy queríamos abordar el tema de la vivienda, porque, como decía Carmen, seguramente es una de las revoluciones más importantes que tenemos que hacer aquí, el acceso a la vivienda. Vamos a hacer una dinámica pues un poco así de preguntas. Nos hemos puesto de acuerdo para que fuera un poquito más dinámica la mesa, y vamos a tener una horita que vamos a preguntar a las personas de la mesa pues una serie de cosas sobre el tema de la vivienda, y luego tendremos la oportunidad de dialogar en la sala, pasaremos el micro. Entonces, creo que lo primero que podemos hacer es empezar a presentarnos, ¿no? Yo me llamo Charo Castelló, soy cocoordinadora de Esquerra Unida Lavai junto con David, y tengo aquí en la mesa, pues como decía antes, y una persona que no tengo en la mesa, pero que también está, ¿vale? En primer lugar, quiero presentar a Tomás Alfonso. Tomás es de Valencia, ¿vale? Es licenciado en Ciencias Políticas, coordinador de Joves de Esquerra Unida, y aquí, donde veis tan joven, ha escrito un libro ya, que se diu Ningú sense sostre. Muchísimas gracias, Tomás, por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir. Después, al otro lado, tenemos a José Luis, ya más veterano, ¿verdad, José Luis? José Luis me ha dicho que le presente porque es del Bajo Aragón, encara que vivo a Valencia, pero es del Bajo Aragón, ¿vale? Licenciado en Geografía e Historia, profe, felizmente jubilado, me ha dicho, y lleva desde el año 2010-2011 pues en un primer movimiento que empezó por el tema de la vivienda, y ya todos los años después por la PA, ¿verdad? Bueno. Aquí a mi izquierda tenemos a Carmen García, la conocéis, maestra de profesión y de vocación, creo. Actualmente sigue trabajando en el cole. Ella es exregidora de Educación y exregidora de la primera Consellal de Vivienda del Ayuntamiento de Lavai. Actualmente es responsable de política municipal de País Valencià, de Esquerra Unida País Valencià. Y tenemos a Lucía Gala, que está aquí, pero la vamos a ver ahí, desgraciadamente, y la verdad es que porque no se le han hecho incompatibles una serie de horarios de estudiante, pero bueno, su testimonio es bien interesante. Ella es estudiante de periodismo y bueno, hemos tenido la ocasión es una joven estudiante, la ocasión de dialogar con ella en un grupo que nos vimos hace un tiempito, por ahí andan otras personas, sobre otras inquietudes que tiene la juventud en Lavai, y bueno, de ese encuentro, pues realmente ella ha aportado su testimonio, que, como digo, creo que es bien interesante. Bueno, dicho esto, yo simplemente quería introducir unas brevísimas palabras de la importancia que tiene el derecho de la vivienda digna en España. Hoy sigue siendo una promesa absolutamente incumplida para miles de personas. Cada noche más de 30.000 hombres y mujeres duermen en las calles de nuestro país, expuestos a todos los elementos de inseguridad que seguramente conocéis, y mientras tanto el mercado inmobiliario pues sigue y continúa en una espiral absolutamente especulativa, donde la vivienda se ha convertido no en un derecho como plantea la Constitución, sino en un lujo absoluto. Es un sueño para muchísimos hogares, para muchísimas personas, familias desahuciadas, para jóvenes sin empleo, jóvenes estudiantes, para mayores con pensiones insuficientes, para migrantes atrapados en un laberinto jurídico que no hay manera de sacar, es decir, para un importante número de población, yo diría que en España, pero también puedo decir que en muchas partes del mundo. El drama que hoy tiene, el drama habitacional que hoy tiene España no solamente es una cuestión económica, es una cuestión de derechos humanos. Y no tener un techo no significa solamente no tener un lugar para dormir, sino significa no tener un espacio. Para mí me gusta más que la vivienda no es solo una vivienda. En la vivienda construimos hogares, construimos espacios seguros para acceder a los bienes básicos y también para poder acceder a la seguridad, a la intimidad, a un montón de derechos que tenemos las personas que tenemos vivienda y que no ocurre efectivamente con las personas que no tienen vivienda.
La Constitución española ya lo reconoce, que en el artículo 47 es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, vemos que se incumple permanentemente y que no hay un desarrollo legislativo que realmente cumpla con que se haga efectivo este derecho. La vivienda sigue considerándose una mercancía, un bien de mercado y sujeto fundamentalmente a las leyes de la oferta y la demanda. Por lo tanto, las personas quedan muy lejos realmente de este paradigma. España, desgraciadamente, es uno de los parques de vivienda social más bajos que hay en Europa. El 3,3%, mientras que en Países Bajos, que es el 30%, en Austria, que es el 24%, seguramente habréis visto algunos documentales en la tele, especialmente Austria, donde la vivienda social y la vivienda pública, pues como veis, está con cifras bastante alejadas de lo que actualmente tenemos en España. El auge de los alquileres turísticos y la entrada de fondos de inversión ha supuesto otro jaque al tema de la vivienda. Y el modelo de la vivienda que tenemos en España ha generado una profunda desigualdad. La vivienda se ha convertido hoy en un factor de exclusión. Los que tienen un lugar para dormir, para vivir, y los que no tienen, separando efectivamente a aquellas personas que pueden tener una vivienda digna y aquellas que están abocadas a una absoluta precariedad habitacional. Nada, diciendo todo esto, pensábamos que era muy importante tener este diálogo, pensamos que es un debate que tenemos que tenerlo a todos los niveles, a nivel local, a nivel de política autonómica y también a nivel de política estatal, porque, como decía antes, seguramente es una de las revoluciones más importantes que tenemos que hacer. Y dicho esto, ya pasamos un poco a la dinámica del diálogo. Primero que todo, vamos a hablar con José Luis y luego escucharemos a Lucía. Y la pregunta que le habíamos planteado era ¿cuál es la situación actualmente de acceso a la vivienda? ¿Cuáles son las dificultades más importantes con las que se encuentran, desahucios? José Luis de esto sabe muy bien. Y luego ya con Lucía ya hablaremos un poquitín del tema de jóvenes. Molt bé, doncs moltes gràcies. Una salutació molt cordial a companyes que estan així assentades perquè van estar implicades en la lluita pel dret a l'habitatge de fa molts anys també i és un plaer estar en elles, tant en Carmen com en les demés companyes. Bé, anem a veure. El tema de l'habitatge quasi és com el tema de la salut laboral. Tot el món que treballa sap de salut laboral. Tot el tema que té una vivenda o que no té vivenda sap de vivenda. Per tant, crec que no fa falta un grandíssim discurs i el que vaig a fer va ser indicar 9 característiques, però molt ràpides totes, que des del meu punt de vista, des del punt de vista de la PA, perquè jo estic en PA València, definirien un poc la situació de l'habitatge, molt ràpidament. A veure, primera, la situació actual encara continua havent desnonaments. Totes les setmanes nosaltres tenim desnonaments. Llavors, aquesta situació és terrible, però s'estan produint tots els dies. En els 3 primers trimestres del 2024, al País Valencià hi ha hagut 2.753 desnonaments. Pràcticament 15 desnonaments per dia laboral en tot el país. I des del 2008-2009 hi ha hagut aproximadament 206.000 famílies que han perdut la vivenda al País Valencià. En tot l'estat, més d'1 milió. Se diu pronte. Segona característica. Són els desnonaments. Una característica que tot el món també sap, com molt bé ha comentat Xaro, és que els preus dels lloguers són totalment inaccessibles. En aquests últims 5 anys els preus de lloguer han muntat més d'un 72%. Estem bojos absolutament. És una cosa que no té molt que veure. Relacionat amb l'anterior, en aquest moment els desnonaments fonamentalment se produeixen per problemes de lloguer. Són exactament, en l'última estadística del Consell General del Poder Judicial, el 69,05.
són desnonaments per falta de renovació del contracte de lloguer o perquè els preus són molt alts. Llavors, te tiren perquè no pots pagar. Aquesta és la segona característica. La tercera, com ha explicat bé Xaró, el parc públic al País Valencià que tenim, les dades que diu ella de 3,3 jo les discutiria, perquè també discutiria les que diu el Ministeri, que diu un 2%. El que sí que en sabem nosaltres són les que hi ha al País Valencià, perquè en l'anterior etapa del Botànic vam saber i teníem dades, i sabíem les dades. I les dades que teníem fa un temps, ara des que estem estos, no ho sé, no? Però hi ha 18.775 habitatges en tot el País Valencià entre les vivendes que són de la Generalitat i les vivendes que són de l'Ajuntament. Això vol dir que el parc públic d'habitatges al País Valencià és del 0,6 de totes les vivendes. Així la gent fa pamfletos, hi ha vegades que se diu el tant per cent de les vivendes principals. Jo he fet el tant per cent de totes les vivendes, el 0,6. I cada any minven. És un pequeño secreto. Per molt que, per exemple, la gent del Botànic va intentar construir, i efectivament se van adquirir vivendes de tanteig i retracte i alguna vivenda se van comprar, però en tot i així minva, i és per una raó, perquè la major part del parc públic són vivendes d'estes de VPO que al cap d'una sèrie d'anys tenen el dret de les persones que gaudissin de la VPO de quedar-se-les, entonces les compren. Llavors cada vegada minva, o sigui que el futur perfecte. Això vol dir que en este moment cada vegada que te caus perquè no tens vivenda te quedes en terra. Les administracions no responen. Quarta característica, les ajudes de lloguer són molt insuficients. És a dir, els preus de lloguer van muntant, no tenen progressió a les ajudes i, a més, n'hi ha poques ajudes. En l'última convocatòria que van fer, 4.000 famílies se van quedar sense tindre l'ajuda complint els requisits. Després diuen que ho arreglen, etc. Quinta característica, i així avancem. La política d'habitatge, ara, com en aquests anys, ha estat sempre marcada per estar al servei del capital més potent i més agressiu. Jo no vaig a fer ninguna història perquè si no avui és divendres de vesprà i tenim que fer-ho en plan suave, però en aquest moment no hi ha ningú o molt poca gent demanda el rescat bancari. O sigui que així la moneda de canvi, vosaltres segur que ho sabeu molt bé i és molt fàcil d'entendre-nos, però hi ha molts sectors socials que quan els va mal demanen ajudes a l'Estat. Y entonces diuen que tiene que haber intervención del Estado en la economía para que la economía funcione. Y cuando va bé, diuen que el Estado no tiene que intervenir, que los beneficios son nuestros. Bueno, pues en este país, en este estat, entre el FROP, els fondos de garantia i tal, i la Sareb, per anar ràpids, se va donar 94.000 milions d'euros que vosaltres, nosaltres i els nostres nets continuaran pagant. Gràcies a això, el sistema funciona, la banca funciona i, a més, nos cabregen cada trimestre en els beneficis que tenen. O sigui, són insoportables. La gran banca espanyola, els 6 bancs famosos tal, en el 2024 han tingut 31.000 milions de beneficis, però no donen un duro i ningú les diu que tenen que tornar res. El qual és que això és Hollywood, bé? Bueno, en aquest moment la política d'habitatge també continua sent a favor del capital. La llei d'habitatge que se va aprovar per el PSOE dient que per primera vegada la llei de vivenda nosaltres vam fer un treball molt bonic en més de 100 organitzacions. El PSOE no presentava la llei d'habitatge, van fer una altra nova llei en l'apoyo de 100 organitzacions, tots els que conegueu, possibles i impossibles,
en el suport de tots els partits per extra, o sigui, més descars i tal, i llavors el PSOE no ha fet ni cas. Llavors, la llei d'habitatge que hi ha no resol els problemes. Aquesta és la quinta característica. La política superagressiva. No vull parlar de la Sareb ni cabrejar-nos avui perquè és molt terrible, perquè, bueno, simplement sabeu perfectament que la Sareb és un banc que se van inventar la dreta de Guindos per a comprar els bancs, els pisos i les solars que els bancs havien quebrat, i com els bancs guanyen diners de manejar diners i sol tenien vivendes i arruïnats i solars i arruïnats, llavors se li va comprar a un preu superior al del mercat, molt bé està estudiat, li van donar o sigui, van treure diners d'Europa, nos van dir que no ens anava a costar res, nos van costar 35.000 milions d'euros, li ho van pagar a ells i s'ha creat un banc, que és la Sareb, que resulta que ara, en lloc de constituir una vivenda pública, perquè és que ho paguem tots, perquè resulta que s'ha dedicat també a continuar la política de Guindos venguent la Sareb a no sé quién para hacer más caja. O sea, una cosa es que com si estigueren bojos. Bueno, sexta característica. Damunt hi ha un altre tema, que el parc residencial, el parc que tenim els valencians i les valencianes i en el poble, etc., pues, també s'està minvant no el parc públic, sinó el parc d'on vivim la gent, per el tema de l'efecte de la turistificació. No vaig a explicar-lo, però hi ha moltíssimes vivendes. En València, en aquest moment, hi ha més de 11.478 apartaments, més no, 11.478 apartaments turístics, quasi la meitat d'ells il·legals, que se lleven de lloguers normals perquè viure la gent i se dediquen a lloguers per a que els que vengan de fora vean lo bonita que és València. I al final València se convertís el centre de les nostres ciutats com un parc turístic on venen molta gent, però clar, els comerços canvien, les relacions socials canvien, la cultura canvia, la nostra llengua no se defensa. Aquest procés és un procés que la característica per lo que respecta a la vivenda més forta és que te trobes, no sé, jo me'n recordo d'alguns, te trobes un bloc on queden quatre abueles que tenen renta antiga i on els fondos voltors són capaços de, vaig a dir-ho més fort i així, de comprar als fills a veure què querien para llevarse a sus hijos, para llevarse a sus padres fuera de aquí, y al final conseguisen que los pares que tenen renta antigua se'n vagin. Bueno, pues això és un procés, a veure, no estic dient simplement que compren tot el que poden comprar i tiren a tota la gent. I se produeix un procés que se diu de gentrificació, on la gent munten tant totes les coses que la gent que viu allí ja no pot viure. Llavors, doncs, bueno, el tema del turisme. I per fi sol queden dues característiques més. L'octava seria que estem suportant damunt una utilització ideològica i reduccionista de que el problema de l'habitatge el té l'ocupació de les persones. Tenim un problema d'ocupació tots els dies en els anuncis, hazte un seguro que vienen los ocupas y te destrozan la vida, etcétera, etcétera. Sí que hi ha un problema d'ocupació, però el problema d'ocupació que hi ha és exactament el següent. Hi ha 15.289 denúncies en el 2023 según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estat, però d'aquestes denúncies acaben en condenes, violació de domicili, això que diuen que tu te vas i entren en tu vivienda, 218 casos en tot l'estat espanyol en tot un any, que representen el 0,0011 cada 100 llars. O sigui, és un fenomen molt xicotet. I després hi ha una altra cosa que s'hi diu les usurpacions, que són quan la gent ocupa una vivenda que no és on vius tu, sinó que està buida. I això són 2.800 en tot l'any passat, i en aquestes usurpacions són ocupacions de vivenda, la major part, en un estudi que ha fet la PA, en un 82% són sempre vivendes de bancs buides que estan tirades. Nosaltres estem d'acord en dues coses ben clares. Creiem que s'ha de
a veure, perseguir l'ocupació mafiosa, perquè hi ha gent que se dedica a l'ocupació, a muntar el tema per a la gent que no tinga, li paguen 2 o 3.000 euros i li obren una vivenda, això és màfia pura i dura. Hi ha màfies, això s'ha de perseguir i ho haurien de fer. I després nosaltres estem en contra de l'ocupació de la vivenda privada, de les particulars. Per què? Pues per una raó, perquè nosaltres estem convençuts de que el que no se pot és en aquesta societat traslladar el problema que tu tens a hòsties al veí. Això no és la solució. El problema fonamental és que mentre hi ha una persona que potser té el seu habitatge de bona fe i té un habitatge més, per lo que siga, perquè ho ha treballat i té tot el dret del món, sol faltaria, resulta que tot el capital internacional financer i especulatiu, que hi ha 20.000, ahir ningú s'hi clava. Llavors, si s'ha de resoldre el problema, que se resolga primer en els grans tenedors de vivenda i després ja parlarem. I una cosa molt important, moltíssima ocupació, la major part d'ocupació no és de gent sinvergüenza, no. La major part de l'ocupació és que al País Valencià, per exemple, tu vas a demanar vivenda i resulta que quan tu vas a demanar vivenda a l'Ajuntament t'hi diuen que no hi ha i quan vas a demanar a la Generalitat t'hi diuen que tampoc. I en aquest moment hi ha 55.000 persones, famílies que han demanat vivenda de bona fe i no n'hi ha. Llavors, quan tu no tens una vivenda i tens fills, o una de dos, o te mueres, o en algun lloc has d'estar. Per tant, hi ha una ocupació que per a nosaltres no és ocupació, sinó és una recuperació de vivendes, de fons voltor de banca, que no han pagat res i que a més se queixen i tenen les vivendes buides. Nosaltres pensem que això és una vergonya i que per tant haurien estar molt bé recuperades per les famílies. I per fi, i per acabar, hi ha molts sectors de la societat. Hi ha moltes persones que estan sense sostre, alguns perquè les agrada continuar vivint perquè volen viure en llibertat, però hi ha molta gent que està sense sostre perquè no té on viure. Hi ha molta gent jove que, com ara nos explicarà la companya, està suportant en primera magnitud la situació tan terrible, ara ho parlarem en el fons. Hi ha col·lectius que estan suportant un assetjament terrible i que no els deixen viure, sobretot la població migrant. També hi ha població major que està patint i, atenció, hem detectat també que hi ha un col·lectiu de persones que ningú parla d'elles, que són persones que tenen 55, 70, que estan a soles, solen ser dones, també algun home, i que potser cobren 1.100 euros o 1.200 i ja no són vulnerables, i no tenen ajudes ni tenen res, i estan ahí tirades. Atenció a aquest sector i res. I pensem que, tots aquests sectors són molt importants també i s'hauria de treballar. En fi, és una cosa molt ràpida i després, si a cas, ja entrem a detallar. Sí, con José Luis efectivamente queríamos hacer la foto, ¿no? Y ahora con lo que Lucía nos cuente, una foto de cuál es el panorama que tenemos. Vamos a ver si me aclaro con las nuevas tecnologías. Pero es un momentito que lo ponga. Vale. Buenas tardes, soy Lucía Bala. Lo primero de todo, disculpas por no poder estar ahí, pero al final no ha sido imposible para los horarios. Pero vengo a dar un poco la perspectiva de la gente joven y las dificultades que tenemos para encontrar una vivienda. Lo primero de todo es el alquiler, que aunque sea en un piso compartido, es muy complicado encontrar uno que sea accesible, y luego ya a la hora de comprar una vivienda es algo que la gente joven lo vemos muy lejano y prácticamente imposible debido a los precios que hay ahora. Teniendo en cuenta los salarios y la precariedad laboral que hay sobre todo entre los contratos de la gente joven, el alquiler supone una mayor parte del salario, y como la vida general está más cara, es imposible ahorrar para una futura vivienda. Entonces,
las políticas de vivienda no son lo suficientemente estrictas y al haber tanta demanda por los alquileres, las personas, los propietarios que viven en los pisos, se aprovechan y establecen unos precios desorbitados que están muy por encima del coste real que tendría que tener una vivienda. Se ha creado una especie de burbuja, una especulación que hace que los propietarios de los pisos puedan vivir simplemente pues, de lo que ganan de los inquilinos, y luego las personas que necesitan alquilar pues tienen que hacer malabares para poder llegar a fin de mes. Entonces, como estudiante viviendo de alquiler de un piso, he podido observar en la búsqueda de piso que los pisos que se encuentran en las zonas universitarias normalmente tienen un incremento en el precio, porque saben que lo necesitamos, que la zona universitaria está muy demandada, entonces lo que hacen es subir los precios y aprovecharse de la gente joven, que normalmente no tenemos grandes ingresos, pues eso, para intentar sacar más partido. Muchos estudiantes por esto se ven limitados en su formación, porque o bien sus familias no pueden hacerse cargo del costo que supone vivir fuera de casa, o muchos otros tienen que recurrir a hacer un trabajo a la vez que estudian y no tienen tiempo prácticamente ni para respirar. Entonces, también hay muchas personas que dicen que los jóvenes de hoy en día no sabemos lo que es el esfuerzo, que solo sabemos quejarnos del problema de la vivienda, que niegan un poco la realidad. Y es que la situación en general ha cambiado. Los salarios son mínimos, pero los precios de los alquileres han subido respecto a hace, por ejemplo, 10 años, una barbaridad. Entonces, si una cosa sube y la otra no, pues no es que no sepamos, o sea, no es que no sepamos que es esfuerzo y tal, sino que hay muchísimos jóvenes que se están dando la piel trabajando a la vez que estudiando y no tienen prácticamente tiempo de ocio y tiempo libre, simplemente por tener un techo donde poder vivir, ¿no? Que al final es algo esencial. Entonces, nada, para concluir esto un poco, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, por supuesto, y que es urgente buscar una solución a este problema que no deja de empeorar. El gobierno debe cumplir lo que marca el artículo 47 de la Constitución española y garantizar que no se juegue un derecho tan esencial como es el de la vivienda. Los jóvenes, al final, cada vez estamos más desesperanzados porque el precio que supone vivir en una ciudad, por ejemplo, como Valencia, en mi caso, con todos los gastos que conlleva, es insostenible. Y nada, como he dicho anteriormente, el deseo de tener una casa en propiedad en un futuro pues parece cada vez más inalcanzable para las generaciones que venimos. Entonces, pues un ejemplo de propuesta podría ser que, para tratar de erradicar la situación, que las administraciones locales, junto con las autonómicas, delimitaran una zona alrededor de las universidades de pisos vacíos y establecieran alquileres asequibles regulados por las administraciones, limitando el precio máximo de alquiler para los estudiantes, poniendo un tope. Muchas gracias, espero que haya servido un poco mi visión como estudiante y que nada, es un problema que hay que tratar de erradicar ya, que sí que es verdad que por parte de los jóvenes quizás deberíamos movilizarnos más, pero bueno, al final creo que ya es un problema que va mucho más allá de la gente joven, sino que es muy grande el derecho de la población a la que le afecta esto. Así que nada, gracias. Bueno, pues este es el testimonio de Lucía, que nos parecía también importante aportarlo como parte de esta fotografía que estamos viendo. Y ahora ya sí que pasaríamos a preguntarle a
a Tomás, a ver si nos sale la... Bueno, ahora viene Marc y nos pone aquí el cartelito. Porque se nos ha ido, Marc, se nos ha ido. Yo he hecho lo que tú me has dicho, pero se nos ha ido. No, eso es lo que veía. Jolín. Seguro que no. Ah, claro que tengo que apagar el vídeo. Bueno, Tomás, como os que decía antes, ha escrito este libro, ¿no?, de Ningú sense sostre. Y bueno, pues ha hecho, bueno, su libro va de juntar todas las propuestas, ¿no?, que muchos movimientos en nuestro territorio han ido haciendo, pero la pregunta que le hacíamos era ¿por qué está pasando esto? Ya José Luis ha dicho alguna cosita, ¿no?, pero un poco cuáles son las causas de por qué en España, bueno, en España y como digo, en muchos países, ¿no?, del norte y del sur especialmente, porque las grandes urbes urbanas que hay en los países del sur, esto es tremendo, las grandes villas o las favelas o todos estos barrios, pero ¿qué ha ocurrido aquí en España para que las familias tengan tanto sufrimiento para acceder a una vivienda, ¿no? ¿Qué se ha hecho mal? ¿O qué se ha hecho bien? No sé, pero bueno, por ahí le queríamos preguntar. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Vale, así, perfecto. A ver, en cuanto a las causas del problema, ¿no?, digamos que hay de tres tipos. Un primer tipo que serían causas sistémicas, que es lo primero que plantearé. Un segundo tipo de contexto y un tercer tipo, digamos, de coyuntura. Ahora luego intento explicarlo. ¿A qué me refiero con causas estructurales o sistémicas? Y no quiero tampoco extenderme en este primer punto demasiado. Estamos, como sabemos, en un sistema capitalista que se basa en dos principios. En el principio del interés y en otro que el interés privado, hay que tener claro eso, y luego en otro que explicaré más adelante. ¿Qué es lo que plantea el pensamiento liberal, el pensamiento capitalista cuando hablan de interés privado? Su propuesta es clara. Ellos dicen, cada uno tiene que mirar por su interés privado, porque si cada uno mira eso, mira por su propio bien, al final conseguiremos el bien común, ¿no? Y a partir de ahí defienden la propiedad privada. Que a priori es lo que nos dicen, ¿no?, que es el gran elemento central. Cuando alguien piensa en el capitalismo, lo primero que nos viene a la cabeza es propiedad privada, ¿no?, propiedad. Pero es que hay otra característica del capitalismo que a mi juicio sí que es la definitoria, que en realidad lo que hace es negar la primera. Porque el capitalismo es un sistema que se basa en la acumulación de riqueza. ¿Y esto qué provoca? Pues provoca siempre que el pez más grande se termine comiendo al pequeño. Y ocurre en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, también vemos como poco a poco el comercio local se va perdiendo. Y se va perdiendo porque van habiendo cada vez infraestructuras, superficies más grandes que, digamos, pueden reducir los precios, ¿no?, y, por tanto, aumentar sus beneficios posteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero plantear es que precisamente esa naturaleza que pretende acumular riqueza dentro del capital, que es el motor del capitalismo, niega la primera condición de propiedad. Porque se nos dice, como planteaba, ¿no?, que el capitalismo se basa en la propiedad privada, pero si nos damos cuenta, la mayor parte de la gente en el sistema capitalista está privado de propiedad. Que me pregunten a mí cuántas propiedades tengo. Ninguna. Entonces, esa es la cuestión, que en realidad la naturaleza acumulativa, la tendencia a acumular riqueza del capitalismo niega incluso su propia promesa de que todos seremos propietarios, porque luego vemos evidentemente que eso no es cierto, ¿no? Entonces, vemos cómo se incumple esa promesa de la propiedad, pero no es una disfunción, como he intentado explicar, es la propia naturaleza del sistema a partir de esa lógica depredadora y acumulativa, ¿no? Eso en cuanto, digamos, las cuestiones más sistémicas del propio capitalismo. Luego, ¿qué es lo que ocurre en el Estado español? Tendemos a pensar que siempre ha habido un problema de vivienda, pero es que si revisamos los periódicos de inicio del siglo XX, revisamos los debates en las Cortes Generales del siglo XX, de inicios del siglo XX, la vivienda resulta que no era un problema. El problema era la insalubridad, eran los suministros, pero la vivienda como tal no. Que, por cierto, vale también la pena destacarlo, la mayor parte de la población española en el siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, vivía en un régimen de alquiler donde el alquiler no suponía una gran parte de su salario. Porque a veces pensamos que todo es eterno, pero no lo es. ¿Y qué es lo que ocurrió entonces? Lo que ocurrió fue que llegó el franquismo, no voy a extenderme en eso, y hubo un tipo que fue ministro de Vivienda, que era el ministro Arrese, que tiene una frase que creo que es paradigmática y definitoria de lo que ha ocurrido en el Estado español. Él dijo, digamos, cuando llegamos al poder había un país de proletarios y lo que queremos es hacer un país de propietarios. ¿Qué quería decir Arrese con esto? Lo que quería, lo que pretendía políticamente era algo muy sencillo, era vía acceso a la propiedad privada, que esto de la lucha de clases, que esto de la ideología ya desapareciese, que ahora todo el mundo era clase media y que por tanto no había nada ni nadie contra quien luchar. Esa era
el propósito del ministro Arrese, ¿no? Y por tanto se nos vendió otra promesa, ¿no? Que era la promesa de que íbamos a ser un país de propietarios. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que esta promesa no era cierta y que lo que somos como mucho, que no es lo mismo, es un país de deudores. Es decir, es un país de personas que nos tenemos que endeudar durante muchos años para poder acceder a una vivienda. ¿Quién puede acceder? No es lo mismo. Cuando hablamos de derecho a la vivienda hablamos de otra cosa. Esto es del derecho a endeudarse para conseguir una vivienda. No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y con esa lógica entramos al sistema democrático parlamentario del 78, donde, como han comentado las compañeras, aparentemente, ¿no? Y ahora lo explicaré también, la vivienda está garantizada como derecho. Pero no sé si hay gente aquí que ha estudiado Derecho o que está familiarizado con el Derecho. Sabemos que la Constitución española tiene diferencia derechos de primera, de segunda y hasta de tercera. Hay los derechos fundamentales, que es un apartado, luego derechos y libertades, que es otro apartado, y principios rectores, que es otro apartado. Cuando yo iba a la facultad tenía un profesor que decía algo que creo que es muy... O sea, que entra ahora en el debate, que vale la pena comentar, que él decía, un derecho vale lo que valen sus garantías. Y eso es el punto fundamental. ¿Por qué? Porque aunque tengamos un derecho formal a la vivienda, no hay ninguna garantía. Ese es el punto, porque los derechos, como el derecho a la propiedad privada, son directamente reclamables, o el derecho a la educación. Si a mí, como comentaba José Luis, aquí me ocupa la casa, yo puedo ir directamente a la policía a denunciar. Es un derecho, el de la propiedad privada, directamente reclamable. No es el caso del derecho a la vivienda. Yo no puedo ir a ningún organismo público a decir ¿dónde está mi vivienda? Entonces vemos que hay, insisto, derechos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría según las garantías que tengan, ¿no? Garantías jurídicas hablo, luego hablamos de las sociales también. Y ese es el panorama que nos vamos encontrando, ¿no? Cuando, como digo, vamos entrando en la propia democracia, donde lo que se hace es algo muy sencillo, que es construir un modelo económico en base al ladrillazo. La gente más mayor que yo, además, lo recordaréis perfectamente. Que la gente cobraba por estar en la obra 2.000 y 2.500 euros y la gente se dejaba de estudiar, este tipo de dinámica, ¿no? Entonces la vivienda no era un derecho, sino que era un producto para hacer negocio, para enriquecerse, ¿no? Y además, y aquí me voy a detener un momento, enriquecerse además de una forma muy perversa y con materiales muy baratos. No sé si os acordáis que hace unos meses hubo un incendio en Valencia, en el barrio del Campanar, que las imágenes fueron muy impactantes, ¿no? Porque el edificio ardió entero de arriba abajo en cuestión de segundos. ¿Eso por qué ocurrió? Porque los materiales eran materiales de mierda. Y hay que decirlo claro. Era un barrio totalmente despoblado, en el que, digamos, no había una gran actividad y por la propia expansión de la ciudad se empezó a especular ahí y se convirtió en una zona aparentemente de lujo, donde la gente que compró esas casas pagó un pastizal porque le vendieron que eran viviendas de lujo. Luego vimos que nada de eso, ¿no? No voy a extenderme mucho más tampoco en esta cuestión y poco a poco, ¿no? Con esta burbuja que se va generando llegamos a la crisis del 2008 que José Luis luego si quiere nos puede dar una clase a todos y todas. No voy a hablar yo por tanto de esa crisis, pero sí que voy a hacer un apunte entre en qué se diferencia la situación del 2008 a la de ahora, ¿no? La del 2008 era una situación, digamos, clásica. ¿En qué sentido? En el sentido de que hubo mucha gente que perdió el empleo y, por tanto, al no poder hacer frente a esos gastos, fueron desahuciados, ¿no? No es la situación de ahora. Ahora el caso es que hay gente que está trabajando con un salario bien, moderado, que aún así no puede acceder a una vivienda, ¿no? Y fijaos también que lo comentaba la compañera, que creo que ha estado muy acertada, porque yo leía un artículo el otro día que decía los jóvenes han cambiado de mentalidad, ya no quieren comprarse casas, ahora lo que quieren es irse de alquiler. No es cierto. Lo que ocurre es que en términos relativos somos más pobres que otras generaciones. Somos tan pobres que ni siquiera... O sea, fijaos lo que decía antes. Antes se nos vendió que el derecho a la vivienda era el derecho a endeudarse para acceder a una vivienda. Pero es que ni eso. Es que ahora la juventud ni siquiera tiene derecho a endeudarse para conseguir una vivienda. Es decir, en términos relativos hemos perdido capacidad adquisitiva. Y por tanto lo que hay es una proliferación de los alquileres. Que, por cierto, irse de alquiler a priori no es algo malo. No es algo malo. Pero ¿qué ocurre bajo este sistema? Que se va generando poco a poco, que lo ha comentado también la compañera muy acertadamente, una clase rentista que ¿qué es lo que provoca? Provoca una transferencia de rentas de la gente más pobre a la gente, digamos, de clase media y de la juventud a la gente de mediana edad. Hablo muy claro. Yo, que estoy de alquiler, mi casera no trabaja, su trabajo es ser casera. ¿Vale? Es una persona que tiene 3 pisos, por cada piso cobran 1.000 euros y cobra al total 3.000 euros al mes.
Y por tanto hay una transferencia de renta que a mí además me impide poder emanciparme. Pero como no tengo capacidad de ahorro, no puedo tampoco emanciparme, ¿no? Esa es un poco la cuestión general que hay en el Estado español. Y luego la última particularidad del País Valencià, que es el turismo. Aquí hay poco que comentar en realidad. ¿Qué es lo que ocurre con el turismo? Que como es una actividad económica como cualquier otra, si es sostenible, controlada, medida, prevista, que no es el caso del Estado español. Y la gente, los rentistas, los propietarios, antes de poner el piso en alquiler durante un año con un contrato que sea de 500 euros al mes, ¿qué es lo que prefieren? Lo que prefieren es tener un piso que vaya por temporadas, que ahora vengan unos ingleses 10 días, me paguen 400, luego que vengan unos alemanes o donde sea otros 15 días y me paguen 800, y en realidad lo que están haciendo es negocio. Ese es un poco el panorama que hay, y como veo que ya me estoy comiendo el tiempo, voy a parar ya de explicar, porque causas hay muchas, pero bueno, ya he dado algunas pinceladas. Sí, gracias. Jope, da gusto escuchar a estos jóvenes, entre Lucía y Tomás ahora. Qué guay. Seguimos con las preguntas, pero yo creo que ya nos has dado unas buenas pinceladas entre los tres, ¿no? La pregunta ahora, no sé si Carmen querría añadir algo a este elemento de causa. A ver, pues no mucho, porque creo que hay muy poco que añadir, pero sí que quiero hacer énfasis en el concepto de vivienda y que es absolutamente antagónicas. Desde qué perspectiva se plantea el debate sobre vivienda, tendremos unas recetas, mientras que si aplicamos otras, pues las recetas evidentemente serán distintas. Si el concepto que tenemos de vivienda es como un bien de uso en el que necesitamos un lugar donde hacer un hogar, donde ejercer nuestros derechos, todos nuestros derechos, sin casa no hay derecho a la educación, no hay derecho a la sanidad, no hay derecho a la intimidad, hay muchos derechos que se quedan sin poder ejercerse, evidentemente. O bien hablamos de la vivienda como un bien de inversión, ¿vale? En cual depende del posicionamiento político que tú te cojas, las recetas que vas a aplicar a la vivienda van a ser unas. Y esto es incompatible, no se puede decir las dos cosas a la vez. No puede ser un bien de uso y un bien de mercado. Eso es absolutamente inviable. Yo creo que los compañeros han hecho un relato fantástico de lo que son las causas, de cómo es la situación actual y, bueno, pues si queréis empezamos un poco en ver entre todas y todos cómo planteamos las situaciones y desde qué perspectiva, desde Esquerra Unida, por supuesto, nuestra perspectiva es muy clara y nuestra apuesta es porque la vivienda es un bien de uso y, como tal, todas las recetas que hemos aplicado ya a nivel municipal y que hemos aplicado a nivel autonómico cuando hemos formado parte del Gobierno de la Generalitat han sido para llevar que la vivienda realmente llegue un momento que queda mucho por hacer, evidentemente, en que sea realmente un derecho efectivo. Por otro lado, parece que estamos viviendo un déjà vu, ¿no? Hoy, por ejemplo, escuchaba en un podcast y en el que había unos jóvenes en los que hacían un cántico, es que qué pasa, que no tenemos casa. Y no era la manifestación que se hizo hace 2 semanas, sino una manifestación que se hizo hace 18 años. O sea, en 2008 la burbuja inmobiliaria pues pasó lo que todo el mundo ya sabemos y entonces se puso en la agenda política la problemática de los desahucios, pero creo que no se trató bien que el problema realmente no era una coyuntural por un tema hipotecario, sino que el problema que teníamos en nuestras manos era del parque de vivienda pública y de alquiler en nuestro país. Hablamos de vivienda digna, adecuada, pero también asequible. Es decir, yo puedo tener un acceso a una vivienda con un régimen de alquiler, una vivienda que no sea adecuada para mi familia, porque somos 7 de familia, tengo 2 habitaciones, o que realmente no pueda, como han dicho los compañeros, ni acceder al alquiler de la misma. Entonces, si quieres, pues sí, vemos. Vamos a entrar ahora ya en la dinámica de las propuestas, ¿no?
La pregunta que les hacíamos efectivamente es, bueno, y ante esta situación, ¿qué propuestas, no? Igual empezamos con José Luis. José Luis, ¿vale? ¿Qué propuestas, realmente qué podemos proponer? Sabemos que las competencias son de la Generalitat y son del Estado y que a veces los ayuntamientos, desgraciadamente, con la infrafinanciación que hay, que son los que en primer lugar están a pie de calle con los ciudadanos y las ciudadanas, pues seguramente son los que más infrafinanciados están. Pero bueno, se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, a ver, vosotros, por lo menos José Luis y Tomás, ¿cómo veis las propuestas que también desde la PA, desde Esquerra Unida, pensáis? Y igual, Carmen, que igual que nos centre también a nivel municipal, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, pues, a ver, lo primer de tot, el tema de les competències. Claro, això no me toca a mi, això és de l'Ajuntament, això és de la Generalitat, això és de l'Estat. I el tema que ens tenim que plantejar és, volem saber què és de cadascú per a que cadascú faci el que tingui que fer, o el que volem saber és què li toca fer a cadascú per jo no fer res i la culpa la té l'altre. Claro, perquè, saps? Perquè és que al final això és un poc el problema. Per tant, el tema de competències és molt interessant, val? Ja ho parlarem si convé. A veure, el problema no és què mesures se poden proposar, perquè si parlarem tots, si tinguem temps i parlarem, el que jo vaig a dir segur que, o el que anem a dir, ho diríeu tot el món. Ho anem a dir en un momentet, val? El problema és, com has dit tu, Carmen, és la voluntat política. És dir, què volem en este país, en este poble, en l'Estat, i inclús més enllà, no? Un poc. Què volem? Volem una societat de drets, també de deures, perquè això de que los míos sempre tenen raó, no. Hi ha gent molt pobra que desnonen que és molt cabrona també, i molt egoista. Hi ha gent que ocupa que quan te descuides te trenca les cases, quan tu estàs treballant per ells, etc. Per tant, siguem autocrítics, a veure, què és el que volem? Hi ha un principi molt senzillet i ho han dit ells. La vivenda és un dret, ha de ser un dret, perquè si no tens un puesto, un lloc on viure, no tens la possibilitat de tindre seguretat, no tens la possibilitat de tindre un projecte de vida. Els teus fills no saben com desenvolupar-se educativament, etc. Per tant, si tot el món estem d'acord en que és un dret, una de les coses bones seria començar per el que tu has dit, que en lloc de en la Constitució fer una cosa no un principi rector que no, sinó se comprometeren de veritat. Això és una possibilitat. Però com això està molt lluny, jo vaig a parlar de, per exemple, Maria, una companya de la Fuensanta que la van a tirar per els fons voltor. Ara el que han fet els bancs, quan van acumular tantes vivendes, se les van passar a la Sareb i moltes també les van vendre al fons voltor. Llavors va vindre capital estranger, nord-americà, rus, búlgar, australià, canadenc, o sigui, que són els amos de la nostra casa, saps? O sigui, de pronto la gent, per exemple, pagava a Bankia o a Ibercaja o a no sé quantos, no sé què, i ara de pronto li diuen, no, oiga, Maria, qui te desnona és Promontoria Coliseum, i diu, i estos quin cojones són? Són unos que van comprar la vivenda que era del Sabadell, perquè el Sabadell va fer en el capital internacional europeu, que és Cerberus, una empresa del 20 i del 80%. I ara ja l'han venut tota, i ara són ells. Per tant, primera qüestió, els que estan desnonant ara fonamentalment, en un percentatge molt alt, són fons voltor, perquè, clar, el capital de Bankia y estos del BBV lo que te dicen es que están dispuestos a ayudarte y todo eso, ¿sabes? Han cambiado el túnel. Pues son unos o sea, es terrible. O sea, es terrible lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues ahora, entonces, mesures. Primera mesura que nosotros defensem i li diguem a la Generalitat. També li ho van dir al Botànic i no les va donar temps, lamentablement. Però, en fi, és que tenim tots que avançar més de no mirar-nos a l'espiltaner
tenim que avançar, perquè estos no paren, estos van a mort, això és una guerra. I han decidit que que els treballadors i la classe treballadora i que la gent autònoma, esos tienen derecho a lo menos. Llavors, cas de Maria, si resulta que un fons voltor no li vol fer el contracte de lloguer, què és el que li han dit a la Generalitat? Que ells se fiquen, la Generalitat se fica enmig i diga, escolta, tu no tires a esta dona que té 80 anys, hòstia, tu fas un contracte de lloguer en mi, i jo, si és precís, sóc el titular i se subroga ella. En fi, algun mecanisme per ficar-se enmig. Una mesura. Segona mesura. Paco, un amic meu, ja m'he fet amic ja. Paco és una persona que va deixar de pagar el pis quan li faltaven 20.000 euros. No hi ha alma humana que li doni un crèdit de 20.000 euros perquè té 83 anys i ja no hi ha ningú que li doni un... O sea, los créditos Next Generation, 42.000 milions per los bancos de... Però això què merda és? Hòstia, ningú... I al final, Ibercaja ha venut el seu crèdit a un fons d'Irlanda. I avui ara estem intentant a veure que no el tiren. O sea, no hi ha crèdits blancs per la gent, impossible. El ICO tampoco, porque es para las empresas. Los otros, o sea, això és... O sea, crèdits blancs per la gent que tinga problemes hipotecaris i... Vale. Tercera mesura, Marga, d'ells, cobra ajudes de lloguer, cobra algo, té algo de cobro, però com van tancar els lloguers, resulta que les ajudes no li arriben i la van a desnonar tinguent ajuda, o sea, li han dit que la van a desnonar. I els últims, Esther, una xica jove que desnonen perquè el preu de lloguer és molt alt. Luego, a veure, solucions per a... O sea, el primer grup de solucions, aquestes 4 que he dit, és per evitar que augmenti encara més l'emergència habitacional, que hi hagi més gent que necessiti vivenda. Mantindre el que tenim, per entendre'ns. Un programa de la Generalitat que se fiqui enmig del fons voltor. 2, que hi hagi uns diners, crèdits, per a la gent que de bona fe, perquè aquest home està cobrant i podria pagar-ho, però no li donen tampoc crèdit, o sigui, és que és terrible. Crèdits blancs també pel poble, no per les empreses, estem així locos tots. 3, ajudes de lloguer. Si tens que ajudar a la gent, cuidao perquè la gent també s'acostumbra a viure gratis. Tots som molt egoistes també, hem de presar molt de nosaltres mateixes. A la gent no se li té que dir i acontentar en que tu tienes... No, però sí que és veritat que quan ja no queda més remei, o una de dos, o ajudes o los tiren. Per tant, ampliar les ajudes de lloguer social quan faci falta. I després, en el tema de preus del lloguer, hi ha una llei de vivenda que sí que va acertar en això. La llei de vivenda per nosaltres no ha resolt el problema de l'habitatge ni de lluny. O sigui que jo ho sé molt, per el Partido Socialista y todos los que estamos tan contentos con el mundo este y tal, pero no resuelve los problemas porque no se atrevisen a enfrentarse a los problemas. Pero va a haber una mesura que era positiva, que era control de precios de los alquileres. Això era una mesura molt positiva. Però què passa? Que per un problema de competències resulta que com els preus són de competència autonòmica, totes les comunitats autònomes del PP diuen ara jo no ho faig, con la qual una llei que hi ha alguna mesura positiva que tampoc serveix per res. Per tant, això és un primer bloc de propostes, molt ràpidament. I un segon bloc, i acabe pronte. A veure, primera qüestió, una mesura fonamental, que s'acabe la sinvergüenceria de que hi hagi bancs que nos han robat, continuen robant-nos i tenen vivendes buides i tiren a la gent. Però estem bojos o què nos passa? Però això què és el que està passant? Ningú reclama... Bueno, obligació, expropiació. Si vols temporal, per no ser la revolució russa en aquest moment, perquè enseguida te diuen que eres una expropiació temporal del uso de las viviendas vacías de todos los grandes tenedores que tienen miles de vivendes. ¿Val? Primera mesura. Quieras o no quieras. No seria res revolucionari, res és... O sea, és perquè això de la vivenda veurem com acaba. Se creu en la gent que és un problema de política ficció. No és un problema d'estratègia. És que no hi ha moltes vivendes, sí que hi ha vivendes, però estan especulades i se les permet a la gent especular. És el que deia ell, de que les vivendes són per fer negoci. Bueno,
Una mesura, mobilització d'habitatge buit, obligació d'eixes vivendes a formar parte del parque público temporalmente, por un tiempo. Una mesura que el Botànic va fer molt bé al País Valencià, una de les coses que va fer molt bé és que va fer un decret que era el decret 3-2023, que en l'article 13 diu: per acord del Consell, en cas de necessitat, per 5 anys, els habitatges buits dels grans tenidors poden formar part a través d'un pagant-lis. O sigui, a més és que pagant-lis. Bueno, doncs també ho podrien fer, no se fa. Per tant, aquest és un primer bloc, les vivendes buides. Que no totes les vivendes buides estan per viure. Hi ha moltes que s'estan caiguent, hi ha moltes cases, perquè també fem tots pamfletos. La gent d'esquerres també fem grans pamfletos que no es caiga bé. Però bueno, si en València hi ha 50.000 vivendes buides, hosti, són moltes vivendes buides, val? I si hi ha una tercera part que se tenen que reparar, se reparen, però les demés poden ser vivenda. Primera, aquesta és una mesura... Sí, 2 minuts, molt ràpidament. Segona qüestió, els xicotells propietaris. Des del nostre punt de vista ja he explicat que no són responsables, però què és el que passa? Que a força de dir-te que te van a robar, tot el món té una caguela, llavors la relació que tenim en aquest moment és que t'ocupen, és tot una mentira, és una fal·làcia, impulsar relacions de solidaritat. Vull dir una cosa entre parèntesis molt poquet, que no la diem, en la PA no la diem, però ara la vaig a dir. Els xicotets propietaris, que no tenen responsabilitat de res i se tindria que fer un programa per impulsar que no tinguin vivendes buides, se les tenia que garantir que cobraren i que no li tingueren desperfectes. Tant que perfecte, però obric uno en plan un poquet cabronet. També els xicotets propietaris s'han no sé com se diria, engolonitzat, no sé com se diu. O sigui, que nos encanta, claro, guanyar dinerets. I llavors què és el que passa? Que quan algú te diu però tio, tens que tindre uns preus màxims, per lo que dia este xaval o dia la xavala. Tampoc els xicotes propietaris volem. Llavors això també té que haver un preu de les coses. Igual de l'energia, que va augmentar l'energia i tenien que tancar fins les peluqueries, ningú té que haver un preu tope. Següent, tema de la Sareb. Totes les vivendes de la Sareb han de passar al parc públic. Una cosa interessant i positiva, nosaltres, humilment, vam ajuntar els partits polítics de les Corts i la gent del PSOE, d'Esquerra Unida, de Podemos i de Compromís van fer una resolució per a les vivendes de la Sareb passant al parc públic. El PSOE de Madrid no ho vol. Tercera, i acaba en seguida. Tercera, hi ha una cosa que és que flipes per un tubo. Hi ha una cosa que se diu el dret de tanteig i retracte o dret preferent. Aquest dret és que si tu, per exemple, estàs en un habitatge, en la LAU, per exemple, la llei d'arrendaments, tu estàs vivint en una vivenda de lloguer i en teoria la van a vendre, teòricament tu tens dret a que te donen la possibilitat de comprar-la. Això és l'article 25, dret preferent. Ara, tots els contractes que firmen és usted no le hago ningún contrato si no renuncia al derecho preferente. Eso es lo primero. Bueno, pues la Generalitat té drets de tanteig i retracte a milers i milers de vivendes de VPO que va donar diners, comprar-les. I la gent del Botànic va començar a fer-lo. Estos no volen. Última, molt ràpidament. Regular, ja acabé. Regular per lloguers, però lloguers de temporada i d'habitacions. Companyes i companys, mira, li estava dient a ell que han vingut de València, jo tinc una filla, una preciosa filla que està en Alemanya. Veig tu què fa allí. Pues bueno, en Alemanya allí fent no sé què coses de màsters i de coses. El llogar, els contractes de llogar en Alemanya són indefinits. Són indefinits. Soles té el propietari tot el dret de dir-te que te'n vagis quan necessites per un nou mateix o quan tu desfas alguna cosa. Però els contractes, què és això de contractes de 3 anys? Bueno, dos últimes mesures ràpidament. Limitació de pisos turístics. Companyes i companys, al final, si és tan important el benefici i el capital no té mai prou, i a tope, o sigui, acaben en les vivendes, acaben un munt de vivendes fent apartaments i hotels i tal, acaben en comerços.
locals en artesania, en les relacions socials, en la nostra llengua. O sigui, això és un procés de colonització, companys i companyes. Si ningú vol ficar fre a això, si la gent no veu que això és important, o sigui, tenen que guanyar diners del turisme, però el que no poden fer és una ciutat per als turistes, tenen que viure, no? Una ciutat per nosaltres, que vinguen, però que no que se n'anem nosaltres. I bueno, una última qüestió és la Marilú, d'una dona que també és manya, casualment. Doncs tinc que acabar ja. Se li acaba el contracte. El fondo buitre que se diu Divarian, vinculat a Cerberus i al fill d'Aznar, en fi, totes aquestes coses, capital estranger, en fi, és molt llarg i tal, nord-americà. Diuen, se tiene que ir ja. La dona és major i tal, té 3 fills i al final, ahir en Xiri d'ella, van dir els fills, hòstia, és que antes de que se'n vagi anem a intentar comprar el pes. Intenten comprarlo, parlen en el fondo buitre y diuen, vale, pues quedamos en un precio. Bueno, pues al final se lo han venut a una senyora russa, que és una gran propietària. Mesura prohibició de venda de les vivendes a gent estrangera que especula, hòstia. Però com van a... Però que se tiren a la nostra gent i... Bueno, i al final, si tot això se fa, nosaltres ja estem d'acord en parlar de construcció. Sempre i quan la construcció no siga per fer-te ric els teus amics, sempre que la construcció no siga destrossar més encara el medi ambient i sempre que la construcció de les vivendes en diners públics tinga un caràcter permanent de ser públic, perquè el PP acaba de fer una norma en desembre que diu que vamos a hacer vivienda, pero a los 15 años para jóvenes, que vuelva otra vez a nuestros hijos, perquè seran los seus, m'entens? En fi, llavors, mesures n'hi ha moltes, intel·ligència hi ha molta, perquè la gent, el que passa és que cal ficar-les en marxa, clar. Bueno. Sabemos que personas que estaban... Soy muy viejos ya. Bueno, Tomás, concentración... Sí, de tiempo vamos justos, ¿no? Esto, vale. A ver, pues yo voy a ir muy rápido. Lo primero que lo comentaba ya Carmen, ¿no? Que hay que tener claro, cuando uno está en política, para qué está en política y para quién está en política, ¿no? El otro día escuchaba a un diputado del PP que decía que hay que promover la vivienda como bien social de mercado, que esto es como querer freír nieve o hacer un círculo cuadrado, es decir, o sea, es una incoherencia en el propio término en realidad. José Luis ha dicho muchas medidas que además Izquierda Unida las asume y las incorpora en su programa. Voy a intentar dar algún matiz y alguna puntada. Desde Izquierda Unida, no, a ver cómo me puedo explicar para que se entienda fácilmente. Pensamos que las ayudas al alquiler son un parche necesario, pero fijaos que es que el lenguaje no engaña. Cuando hablamos de ayuda, hablamos de ayuda porque hay un problema. Bueno, pues nuestra política es resolver el problema, no solo dar la ayuda, ¿no? Porque además son medidas que, insisto, de forma coyuntural, de forma excepcional, pueden estar bien, pero no pueden ser la norma a la hora de hacer política en materia de vivienda. Porque además no suelen funcionar en términos generales, funcionarán para algunas personas, ¿no? Pero ¿y por qué no funcionan? Porque tú imaginad que ella me da a mí 200 euros al mes para ayuda al alquiler y él es mi casero y se entera, ¿qué va a hacer? Subirme el alquiler y llevarse el dinero. Él es lo que hablaba antes, es una transferencia de renta, ¿vale? Por tanto, es estúpido plantear que sea una salida. Lo que estamos haciendo es, desde el Estado, desde las arcas públicas, dar dinero a los caseros. Simplemente es eso lo que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, como parche coyuntural puede estar bien, pero hasta ahí llega la cosa, ¿no? Luego, lo comentaba José Luis, ¿no? Movilizar vivienda principalmente con impuestos, es decir, si tiene una vivienda vacía más de X tiempo, pues se tendrá que gravar, básicamente, ¿no? Y si no, ya nos ponemos un poco más radicales, también habrá que expropiar según qué vivienda. Luego, ¿de qué forma, compañeros y compañeras, podemos paralizar la especulación? Porque también aquí es importante no ser idealistas. Tú no puedes en el BOE poner una norma que sea prohíbo la especulación, porque la especulación no es un tipo penal, no es un delito, hay que concretar las cosas, ¿no? ¿Cuál es la medida que tenemos de Izquierda Unida? Poner un impuesto a lo que se llama el flipping. ¿Qué es el flipping? Es cuando, un fenómeno muy fácil de entender, es gente que compra una vivienda para venderla al poco tiempo a un valor mayor, es decir, están especulando con la vivienda. Nosotros lo que decimos es, quien venda una vivienda sin motivos justificados, excepcionales, antes de los 2 años de su compra, tendrá que pagar un impuesto, ¿vale? Porque es una forma de detener la especulación. No puede ser que esto sea un constante mercado donde compro, vendo, compro, como si fuese el monopolio, ¿no? Eso está claro. Y luego yo creo que lo que voy a entrar ahora es el punto fundamental de la defensa de Izquierda Unida.
para hablar de política de vivienda hay que poner dinero. Y es tan sencillo de entender como eso, porque el mundo funciona con dinero y si tú no pones dinero en las cosas no funcionan. Tan simple y tan sencillo. Actualmente se gasta alrededor del 0,3-0,4% del presupuesto en política de vivienda, es decir, una gilipollez, teniendo en cuenta lo que se gasta, por ejemplo, en defensa, que es más del 5%, ¿vale? Luego, por comparar, materia de vivienda, 0,3%, defensa, 5%. Ahí se ven las prioridades también, ¿no? Izquierda Unida propone algo aparentemente moderado, que es pasar de ese 0,5% a un 2%. No decimos un 15 y un 20, un 2%. Pero claro, un 2% del dinero del Estado español, que como podemos comprender es mucho dinero. ¿Y qué hacemos con ese dinero que tenemos, con ese excedente que hay del 0,5% actual al 2% que proponemos? Voy a intentar ser breve. Dos políticas. La primera, garantizar la erradicación de desahucios de hipotecas de la primera vivienda, ¿vale? ¿De qué forma tú garantizas que se erradiquen los desahucios de primera vivienda? De una forma muy sencilla, lo que tienes que plantear es, imagina a una persona, una familia que no puede pagar y se han quedado 20.000 euros a pagar. ¿Qué es lo que defiende Izquierda Unida? Que el Estado sea quien pague esos 20.000 euros y que, por tanto, esa casa pase a formar parte del parque público de vivienda y la familia o la persona esa se quede viviendo en esa casa en régimen de alquiler social. Esa es la fórmula concreta para pagar los desahucios. Quien no pueda pagar, lo asume el Estado, incorpora esa vivienda y la gente se queda en esa casa en régimen de alquiler. Esa es la fórmula concreta que nosotros planteamos. Luego, además, también lo que hay que hacer, que lo comentaba José Luis, es rehabilitar vivienda, ¿no? Porque habrá que construir en algunas zonas concretas. Pero esto de construir, pues se llama de 3 millones de viviendas vacías. No sé, vamos a tener 10 millones de viviendas vacías al final en España. Lo que hay que hacer es rehabilitar, acondicionar y ponerlas en régimen de alquiler social. No me extiendo más en eso. Para la proliferación de pisos turísticos, lo comentaba José Luis, algo muy importante que no se comenta, aumentar la inspección. Es cierto que tenemos leyes impotentes en materia de vivienda, pero es que ni siquiera se cumplen. La mitad de pisos turísticos no están registrados como pisos turísticos. Ahí falta inspección. Insisto, el panorama es muy malo, pero es que lo que hay que hacer ni siquiera se cumple. Hace falta una mayor inspección. Luego, regulación de alquiler, ya está claro. Y una última medida que creo que es interesante, teniendo en cuenta que estamos en un sistema capitalista, ¿no? de libre competencia, en teoría, es precisamente crear una competencia estatal pública a las inmobiliarias. No sé si reparamos en esto en realidad. Las inmobiliarias son personas que ganan dinero, empresas que ganan dinero por ponerte en contacto a ti y a ti. ¿Por qué eso no puede hacerlo el Estado? Si el Estado es el que puede garantizar que se haga bien eso, precisamente, es el que va a dar garantías. Lo que proponemos de Izquierda Unida es que haya una competencia a eso, ¿no? Una empresa, una inmobiliaria pública que ponga en contacto a vendedores y compradores y también lo mismo con el régimen de alquiler. Y que sea el Estado el que garantice que eso se pueda cumplir. Ahí de un plumazo te ahorras bastante dinero que pagan los inquilinos, por ejemplo. Bueno, ya he dicho algunas medidas, voy a parar ya, que si no tampoco nos da tiempo luego a debatir. Gracias, José Luis. Sí, ya veo que tenéis ahí es interesantísimo. Y ahora ya pasamos, Carmen, venga, que eres de la casa. Venga, Carmen. Mira, com se nota que este xic és d'Esquerra Unida perquè estic d'acord en tot el que diu. Absolutament. Y con José Luis, ¿no? Sí, con José Luis també, però José Luis Meses, la part activista, se li nota que és activista, com se fica, quan diu, van a desahuciar. Bueno, ahí en esa tercera fila també n'hi ha moltes dones que han ficat el cos en a parar molts desnonaments en aquest poble i al País Valencià. Així que benvingudes, que no vos havia dit res abans. Bé, a veure, solucions, jo no vaig a dir més perquè crec que ho han dit tot, però sí que vaig intentar aterrar al municipalisme. Sí que estic absolutament d'acord en que vaig a parafrasear a Aznar, que no sirva de precedente, que quien pueda hacer, que haga, no? Pues això, les competències, n'hi ha competències i n'hi ha incumbències. I els ajuntaments tenim, a banda de tindre competències, també tenim la incumbència, que som l'administració, com se diu, més propera a la ciutadania i són a la primera porta a la que toquen quan algú van a desnonar o quan alguna persona té un greu problema per a no trobar un habitatge. Jo vaig a intentar aterrar un poc el que s'ha fet i el que es pot fer,
la ciutat de la Vall. No? La ciutat de la Vall van començar, no existia regidoria d'habitatge i teníem un tècnic, una advocada un 30% de jornada i un pressupost de 13.000 euros al 2015. No existia regidoria de vivenda i van començar a crear-la en el personal que teníem i en els diners que teníem al 2015. Però sí que sabíem quin era l'objectiu, i era que aquesta regidoria se convertirà en una oficina que tinguera moltes potes. El primer que se va fer, i es pot fer, és un protocol antidesnonament que va evitar que en aquesta ciutat hi hagueren desnonaments de primer habitatge, negociant directament en els bancs. I va funcionar, per això en lloc de tindre una abogada, al 30% van ficar 3 advocats que tenien 2 funcions, el que era la mediació i també l'assessorar a les famílies i assessorar a la ciutat. En aquesta biblioteca s'han fet assemblees de les que José Luis, igual te gusta saberlo, ¿no? Aquí se imitó las asambleas de la PA, donde los técnicos y los abogados explicaron a cada persona su hipoteca. Ahí descubrieron, molta gent va descobrir que tenien plagues de clàusules abusives. Un altre punt que crec que és important per una mesura de la rehabilitació, nosaltres vam apostar també per la rehabilitació i vam fer en el pressupost que podíem des de l'Ajuntament, vam crear una fórmula que se diu la Vall Més Guapa, que el que feia era solapar-se un poc les ajudes que n'hi havia a nivell de Generalitat que no tocaven les façanes. Aleshores nosaltres vam fer definitivament per les façanes, per això li van dir la Vall Més Guapa. Va funcionar moltíssim, de fet en els 6 anys que va funcionar, si no recordem mal, van veure un impacte econòmic de 620.000 euros en la nostra ciutat, és a dir, donant 300.000 euros, 200 i pico mil euros en aquests anys, l'impacte econòmic va ser important i de fet funciona, encara funciona i funciona bé. Si ficarem més diners, estic segura que la gent respondria molt millor. Dignificar la vivenda pública. Pense que els ajuntaments ahí tenim un paper fundamental. Nosaltres vam trobar una vivenda pública que està en 2 edificis, en 2 espais diferents, un és en Moleta i altres en Colònia Sant Antonio, que és propietat de la Generalitat, de la HVA. Van trobar una vivenda buida, en la quantitat de gent que teníem demandant de vivenda pública a la nostra ciutat, teníem vivendes tancades, en porta antiocupes, i molta de la vivenda que n'hi havia gent vivint en unes condicions de precarietat importants. Nosaltres vam fer 2 coses. No era la nostra competència, però sí la nostra incumbència. I vam crear un programa d'acompanyament per a crear en aquests edificis la cultura de la col·lectivitat, de la importància d'anar tots junts a demanar que aquestes vivendes se mos arreglaren, tant els espais privats com els espais públics. I vam aconseguir vora 400.000 euros per a reformar els habitatges de les 2 i, a banda, l'acompanyament continu a les persones que allí vivien, i quan vam acabar la legislatura només quedaven 3 habitatges sense adjudicar perquè estaven per una reparació molt important. Pense que era important això fer-lo. També es pot fer des del municipalisme la construcció de vivendes. De fet, en breu començarà la construcció de 3 vivendes en un terreny públic d'una de les vivendes públiques nostres que estava en una situació absolutament derruïda. Aquest terreny el vam utilitzar i vam fer un projecte per a construir 3 habitatges. Les obres començaran, si no tinc jo mala memòria, en un parell de mesos, o sigui que també podem crear vivenda pública des del municipalisme. La Vall d'Uixó tenia 16 vivendes en propietat municipal, prou precàries, la veritat. També es van aconseguir 414.000 euros per a fer aquesta rehabilitació de vivenda. Apostar per la rehabilitació, per la construcció i per la dignificació de la vivenda pública, pense que des del municipalisme se pot fer i es pot fer molt bé. I ja per acabar, una de les funcions, un dels projectes que crec que des del municipalisme ha funcionat
les legislatures anteriors ha sigut l'aposta per la regeneració urbana. La Vall d'Uixó és dels municipis, dels pocs municipis del País Valencià que vam optar al programa de barris que va fer la Generalitat Valenciana en tot un barri que afecta a 504 vivendes, 35.000 metres quadrats d'espai públic i que la primera fase, que va beneficiar 16 edificis, 95 vivendes i de 100.000 metres quadrats, estan les obres en marxa. Crec que des del municipalisme és sense dubte on podem tirar, si no econòmicament, sí d'idees i anar a buscar els diners on estan, que són en la Generalitat i per supost en el govern d'Espanya. El proper dimecres, Marc, en nom d'Esquerra Unida, defensarà al ple municipal d'aquesta ciutat 8 mesures per a impulsar, seguir donant l'impuls a la regidoria d'habitatge, que en aquests moments està en mans de Vicent Pitarch, un company del Partit Socialista, i que pensem que podem aportar, encara que no estem al capdavant d'aquesta regidoria, sí que podem aportar, fer un impuls per a continuar creixent, que la Vall continuï creixent en aquesta matèria. Un dels punts que vull destacar és justament el que acabes de comentar. Crec que des del municipalisme sí que se pot fer. L'oficina d'habitatge de la Vall d'Uixó en aquests moments és la xarxa Yoga, en el seu dia seria xarxa Yoga, que fica en contacte a persones que tenen pisos particulars en persones que volen llogar. El contracte se fa en la pròpia oficina a coste zero i en una garantia de que si està l'Ajuntament sempre permís. Anem a demanar a la resta de partits polítics un dels punts que doni suport a que aquesta oficina també s'ocupi de ficar en contacte a persones que vulguin comprar habitatge per evitar el tema de l'especulació moltes vegades de les immobiliàries. Entre les mesures que plantegem no n'hi ha ninguna que no siga absolutament viable a nivell municipal, entre elles que se grave en l'IBI les vivendes buides que n'hi ha a la ciutat i que se grave, com us permet la llei, en vora un 50%. I des d'Esquerra Unida La Vall, des d'Esquerra Unida País Valencià, des d'Izquierda Unida Federal, una de les nostres revolucions des de fa més de 30 anys és l'habitatge i seguirem treballant per a fer-lo una realitat, un dret, un bé d'ús i no mai ni una mercaderia ni una forma d'especular. Jo ja he acabat. Moltes gràcies. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, y muchas gracias a los tres. Está clarísimo que son personas que, y como decía José Luis, que en la sala seguramente también habrá muchas aportaciones que podríais hacer, pero bueno, por lo menos una fotografía, ver cómo podemos avanzar en ese derecho como tal y como lo explicaba Tomás, y ver que hay propuestas que desde todos los niveles se pueden hacer, pues nos falta voluntad, tiene que haber realmente implicación y compromiso, porque esto no es un problema que lo vamos a resolver en unos días. O sembramos las semillas para que efectivamente la política de vivienda dentro de unos años sea una política que mejore toda la situación actual, o como decía José Luis, esto es una dinámica que realmente da mucho sufrimiento, a mucho dolor en muchísimas familias, en muchos colectivos, que realmente pues, no beneficia en absoluto a vivir en una sociedad inclusiva y en una sociedad sí del bien común. Vale. Lo dejamos aquí, por lo menos por parte de la mesa.